¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues el tema del Papa Francisco seguirá acaparando todos los reflectores, las páginas, en los periódicos, los espacios informativos, en redes, es lo mismo, en radio, en televisión, pero hay algunos que no van a decir lo que aquí se va a comentar, sobre todo porque durante la mañanera, de la mañanera del pueblo, de la doctora Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, se proyectó un video conmemorativo por la muerte del Papa Francisco, y espero que con esto me den un like en este espacio @sociedades de pensamiento en YouTube, con un servidor Carlos Monroy, en TikTok de la misma forma, pero ahí con @monroe_her, en Facebook, como siempre también compartimos, y desde luego con nuestro colega y amigo Luis Pantoja en su página Comunicadores MX. Pues resulta que, ¿cuáles fueron las obras, los actos destacados de el Papa Francisco y cómo se puede proyectar hacia lo que es, y que le va a chocar a muchos, pero no me importa, lo voy a decir, el fundamento filosófico y el pensamiento de la cuarta transformación, que muchos, incluso de Morena, ni siquiera entienden, porque están más ocupados en puestos de elección popular que en servir luego al pueblo, y por eso está tan contaminada Morena de priistas y panistas que han sido delincuentes, maleantes, que solamente van a ver qué recogen sin importarles cómo hacerlo. Bueno, pues el Papa hizo un llamamiento en su momento a quienes tienen responsabilidades políticas a no ceder a la lógica del miedo que aísla, sino que usar el recurso o los recursos disponibles para ayudar a los más necesitados, combatir el hambre y promover iniciativas que impulsen el desarrollo. Aquí, que es lo que podemos ver, haciendo un paralelismo con las actuaciones y las acciones públicas de la Cuarta Transformación desde la llegada de López Obrador, y ahora con su continuidad profunda con Claudia Sheinbaum Pardo, pues por el bien de México, primero los pobres. La crítica al neoliberalismo, que es parte de la batalla cultural de la Cuarta Transformación, y la revolución de las conciencias, que es lo que se busca, el despertar del pueblo de México, el perder el miedo y el hacer lo que el mismo pueblo está haciendo desde abajo para llevar a la 4T al poder. Defensa del medio ambiente, decía el Papa, denunciando que nuestra casa común, la Tierra, nuestro planeta, está siendo saqueada, arrasada con total impunidad. Luego, en el 2015, pidió el Papa perdón allá en Bolivia por las ofensas de la Iglesia y por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América. Ahí recordamos a AMLO, y ahora a Sheinbaum, que retoma el tema sobre la demanda de que España, el gobierno español, pida perdón por las atrocidades provocadas durante la conquista. ¿Se acuerdan? En 2016, durante su visita a México, ante la clase política allí en Palacio Nacional, abogó por la construcción de una política auténticamente humana. Y si lo comparamos ahí, el humanismo mexicano de Andrés Manuel López Obrador, que hay que leerlo en sus fundamentos, en su creación y en su filosofía. Señaló también el Papa Francisco con claridad y firmeza que cuando se privilegia el beneficio de unos cuantos, el tejido social se descompone y se abre paso a la corrupción y a la violencia, como ha ocurrido durante todo el periodo neoliberal, cuando menos desde Miguel de la Madrid hasta Peña Nieto. Y bueno, aquí en una frase también ícona del presidente López Obrador, que ahora también recoge Claudia Sheinbaum porque son parte del mismo proyecto, voy a volverlo a señalar: cuando se privilegia el beneficio de unos cuantos, es decir, la oligarquía, el tejido social se descompone y se abre paso a la corrupción y a la violencia. Es decir, solo el pueblo puede salvar al pueblo. Allá en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, reconoció ante la comunidad indígena que la expresión que nace de la sabiduría acuñada en esas tierras y que reza en el Popol Vuh
coincide con el espíritu de la oración. Denunció en su momento que los pueblos indígenas han sido incomprendidos y excluidos de la sociedad. Es tiempo de mujeres, dice Claudia Sheinbaum, y con mi llegada a la presidencia de la República, al poder en México, todas las mujeres llegaron conmigo, política indigenista de la Cuarta Transformación, y por eso el Año Nacional de la Mujer Indígena. El Papa Francisco explicó también en su momento, desde la frontera de México con Estados Unidos, que las y los migrantes son hermanos y hermanas que salen expulsados por la pobreza y la violencia. Aquí en el gobierno de la maestra, doctora, presidenta Claudia Sheinbaum, pues las políticas desde Andrés Manuel López Obrador contra la discriminación, el racismo y el clasismo, y cobijar a nuestros migrantes ahora ante la política en esos términos que ha venido generando Donald Trump al expulsar a miles de conciudadanos de México y de otros países como en Centroamérica. Bueno, pues ahí están las cosas, y se supone que en breve, va a ser ya las exequias del Papa Francisco, y dice la presidenta que enviará como su representante. Ella no va a asistir, eso no me parece adecuado, pero bueno, es su decisión. Asistiría en su lugar la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, en lugar de que lo hiciera, en todo caso, pues el propio canciller, Juan Ramón de la Fuente, pues ese es su papel, pero no, ya lo dijo Claudia Sheinbaum, compartió, no irá al funeral del Papa Francisco, y en su lugar acudirá la secretaria de Gobierno, de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Ahí pues yo no estaría muy de acuerdo, debería de estar ella presente, porque además se presume, se dice, se rumora que el propio Donald Trump pudiera asistir a ese evento, y hay momentos también de política y de diplomacia, pues agarrarlo del pescuezo y de una vez, ya en un encuentro presencial, pues vamos a platicar con este cuate. Si no fuera Donald Trump, pues en algún momento enviará algún representante de importancia, pues ahí pudieran encontrarse. Pero bueno, las cosas están así, y ya se maneja o se baraja esto como si fuera casa de apuestas, a ver por quién vas tú, por quién voy yo, sobre los 9, así marcan 9 posibles sucesores del Papa Francisco I, y sus perfiles, sus trayectorias. Vamos a mencionar aquí nada más los nombres, y poco a poco iremos dando de cada uno cuál es precisamente su perfil. Todos son cardenales o papables que pueden suceder al Papa. Hay una frase que dice: quien entra en un cónclave como Papa lo deja como cardenal. Esto lo dice un antiguo refrán italiano que advierte en contra de depositar la fe o dinero en un supuesto favorito antes del cónclave, que es donde se vota por el Papa. No vota toda la población cristiana católica del mundo, no es democrático, es allá en las alturas, en la oligarquía eclesiástica, en el poder eclesiástico mundial, que solamente en el Vaticano se define, tal vez con influencias políticas de algunos gobiernos poderosos, como pudiera ser Estados Unidos o Rusia, o quién sabe, China, etcétera. Pero el chiste es que el pueblo católico pues no vota, ahí sí no hay democracia, es un cónclave, un encierro, la reunión a puerta cerrada en la que los cardenales solamente definen y eligen el nuevo papa, y aún así pues hay algunos cardenales que pues pueden ser mencionados, o ya están siendo mencionados como papables para suceder al Papa Francisco, que murió, como ya sabe usted, apenas el 21 de este mes de abril, a los 88 años de edad. Está, por ejemplo, Jean-Marc Aveline, arzobispo de Marsella, francés, para que vaya usted anotando. Luego podemos irnos con el cardenal Peter Erdoğan, húngaro. Otro más que seguiría en la lista, el cardenal Mario Grech, secretario general del Sínodo de los Obispos, que es de maltés del país, Malta, que es el país más pequeño de la Unión Europea. Y si nos vamos con otro más, el cardenal Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona, español.
Y nos vamos con otro más, que sería el cardenal Pietro Parolin, italiano, que es diplomático allá en el Vaticano. Y pues este es otro de los favoritos, sería el primero después de varios papados en los que no figuraban los italianos, cuando menos pues Juan Pablo II, Ratzinger, el propio Francisco, etcétera. Ahí están las cosas, con ahora los italianos que pueden regresar a este fuero importantísimo a nivel mundial, que es el papado. El cardenal Luis Antonio Gomic Tagle, filipino. Luego podremos mencionar al cardenal Joseph Tobin, arzobispo de Newark, en Nueva Jersey, que es estadounidense. Tendrá algo que ver con Donald Trump, dicen que es muy de derecha, conservador. Luego el cardenal Peter Turkson, que es ganés, África. Y luego también Matteo Maria Zuppi, otro italiano, arzobispo en Bolonia. Tenemos otros nombres más, pero aquí lo que es interesante, y simplemente lo digo ya como mencionarlos a los mexicanos, ya como calentura, ¿no?, de los fachos que quieren impulsar algún cardenal mexicano para el papado. Esto se ha repetido en otras ocasiones, pero aquí ahora se mencionan a dos de los cardenales, Carlos Aguilar Aguiar Retes y Francisco Robles Ortega. Pues necesitarían, dicen a manera de broma algunos, un milagro guadalupano para ser considerados como aspirantes realmente al papado, aunque tienen derecho a voz y voto en el nuevo cónclave que se llevará a cabo próximamente. Hay que recordar que Carlos Aguilar Retes y el exobispo de Toluca, todos los que viven aquí en el Valle de Toluca conocerán también a Francisco Robles Ortega, ambos también de corte muy conservador, según lo consideran sus propios colegas. Con esto, pues creo que es suficiente. Vamos a ir con los mencionados día por día, falta tiempo para que podamos ver el perfil de cada uno de ellos y no dejemos el tema en los próximos días con la cuestión de la sucesión del Papa Francisco, quién será el elegido, porque esto es también muy, muy importante. Y luego quisiera yo, antes de irme, para comentar con ustedes este asunto donde ante el intervencionismo, el injerencismo de Estados Unidos, Sheinbaum recordó hoy que la Bastida Ochoa, quien fuera candidato a la presidencia de la República y perdió, pues reveló que el propio La Bastida en su libro reveló la intervención de los Estados Unidos en la transición tras el gobierno de Zedillo. Claudio Sheinbaum compartió, hay que comprar ese libro, para que el ex candidato a la presidencia de México en las elecciones, esto fue en el 2000, asegura que la transición democrática fue pactada con Estados Unidos, es decir, que de democrática no tuvo nada. De acuerdo con La Bastida, Estados Unidos le habría pedido a Ernesto Zedillo dejar el gobierno a la oposición, es decir, al PAN, y que el PRI dejara de gobernar para que accediera el gobierno de Estados Unidos a prestarle a México 40,000 millones de dólares para hacer frente al terrible error de diciembre provocado no solamente por Zedillo, sino también en la sucesión presidencial de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. Son revelaciones que ya se conocían, pero hay que volver a recordarlas porque es importante en estos días. Luego hay un tema que también no quiero dejar pasar. Hay estafas que se están dando en algunas aplicaciones como el TikTok, estafas que vienen del Reino Unido, que una princesa promete dar dinero a los más necesitados. Pueden ser bloqueadas desde México, dice Omar García Harfuch, que hasta el momento dice no tienen el registro de los números reportados como estafa desde el Reino Unido, pero que se asegura que los números pueden ser bloqueados desde México, de acuerdo con el secretario de Seguridad. Dice que la mayor parte de los números los tenemos registrados aquí en México,
y sin embargo cualquier número, dice García Harfuch, así sea extranjero, están vinculados con las operadoras y desde aquí se pueden dar de baja. Por su parte, en este tema, la presidenta Claudia Sheinbaum lo advirtió también y dijo como consejo a todos los mexicanos, a todos los que se están viendo sorprendidos con este tipo de estafas, no responder a los teléfonos que no conocen, no dejarse engañar por imágenes falsas, porque esto pues les puede perjudicar de alguna manera y esto sería terrible para los bolsillos de pues los afectados. Con esto pues me despido, les doy las gracias por su atención, cuídense mucho, hasta la próxima.